meditando sobre la evolución de la vida espiritual. El fundamento es la fe unida a la caridad, a la gracia, y el crecimiento en la fe implica preocuparse por la pureza de la fe, como dice San Juan de Ávila. Además, es necesario crecer simultáneamente en la caridad, que es amor a Dios, y al mismo tiempo desprecio del mundo. Desprecio del mundo es una expresión tradicional que está en los autores espirituales, está también en Santo Tomás, contentus mundi, el desprecio del mundo, que no es el desprecio de la creación divina, de las cosas como Dios las creó, sino del uso deficiente de las cosas creadas, y especialmente el desprecio de aquello que los hombres, cuando están signados por el pecado, desean normalmente. Entonces, para crecer en la caridad hay que ser obedientes a la llamada divina, a la vocación divina, que es el fundamento de toda otra vocación, que es una respuesta a esta llamada, y para eso es necesario acomodar la vida a los preceptos y a los consejos de Cristo. Los preceptos de Cristo están unidos a sus consejos, porque incluso los preceptos hay que vivirlos al modo de los consejos, en el sentido de que tienen que ser informados por la caridad para que sean meritorios, para que nos lleven a la vida eterna. Por eso, como decíamos anteriormente, todos tenemos que vivir los consejos evangélicos, no solamente los religiosos. Más aún, estos consejos evangélicos son necesarios para la misma salvación, aunque no cada uno en todas las oportunidades, sí considerados en su conjunto, porque corresponden a las recomendaciones de Cristo como amigo, y la caridad es amistad. Enrique Herp, este autor del siglo XV, que inspira a los místicos, algunos místicos españoles, por ejemplo el mismo Juan de Ávila, pero también otros conocieron a Enrique Herp, que era flamenco. Ante todo, para seguir los consejos evangélicos, es necesario el desprecio de las cosas temporales, que es el grado más elemental de todo, porque no se trata de nuestro propio cuerpo, no se trata de las personas, se trata de las cosas. Aquí se podría preguntar si es necesario, para vivir en estado de perfección, hacer voto de pobreza voluntaria y renunciar a todas las cosas temporales, pues se lee en el Evangelio que dijo nuestro Señor: si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dalo a los pobres, luego ven y sígueme. En el Evangelio según San Mateo. A esto responde Santo Tomás de Aquino diciendo que la perfección no consiste esencialmente en la pobreza o en los 3 votos, sino en el seguimiento de Cristo, conformándonos a Él por la vida virtuosa. La pobreza voluntaria y los demás votos son instrumento, ayudas y ejercicios para mejor y más rápidamente llegar a la perfección. Entonces, la perfección no son los votos, la perfección ni siquiera son los consejos. La perfección fundamentalmente son los mandamientos en su esencia, porque los mandamientos contienen la unión con Dios, que es la bienaventuranza, que es el fin de todas las cosas, y especialmente el fin de las criaturas racionales, de las personas humanas, de los ángeles.
Pero nosotros especialmente como hombres que evolucionamos, que nos movemos corporalmente y espiritualmente, necesitamos una ley de la evolución, una ley del desarrollo. Y esta ley son los preceptos de la ley natural, de la ley evangélica, pero también son los consejos, porque, como dijimos, para llegar al fin no es suficiente aplicar la ley, sino que hay que aplicarla al modo de los consejos, que quiere decir con caridad. Y además es necesario aceptar los consejos mismos. Los consejos como tales son instrumentos, pero en este sentido son instrumentos necesarios, sin los cuales no se puede llegar al fin. Es como la Eucaristía, que es más perfecta que los consejos, es un instrumento necesario sin el cual no se puede alcanzar la salvación. Es un sacramento que es un instrumento, pero es necesario para alcanzar la salvación, lo mismo que el bautismo. Es necesario para alcanzar la salvación, por lo menos en el deseo. Entonces, la pobreza, dice Enrique Herb, pues grita los impedimentos que vienen de las cosas temporales. Por ejemplo, la solicitud y el deseo de poseerlas. La solicitud es una preocupación. La preocupación normalmente es consecuencia del deseo. El deseo es un apetito, una tendencia afectiva. Esa tendencia puede ser según el fin o puede no ser según el fin. Cuando no es, se vuelve desordenada. Es una tendencia desordenada que cuanto más se ejercita, más aleja del fin. Entonces, estos deseos, cuanto más intensos son, más alejan del fin. Y por eso es necesario poner remedio a esos deseos. Y se pone remedio a los deseos por medio del deseo ordinario, que muchas veces es el deseo contrario. El deseo ordenado es aquel según el fin. Y cuanto más se ejercita, tanto más se acerca al fin. Pero se ejercita buscando los actos que conducen al fin. Que son actos principalmente positivos, los actos de caridad, los actos de todas las virtudes, especialmente de la religión, conducen al fin. Pero no son suficientes en la condición concreta en la que nos encontramos los actos positivos. Es necesario remover los obstáculos. Y los obstáculos son los que producen estos deseos desordenados. Entre ellos, el primero más evidente es el de las cosas desordenadas. El de las cosas buscadas desordenadamente. Que es poseer riquezas. Asimismo, se cierra la puerta a la soberbia que nace de las riquezas, como la polilla del paño. O sea, los que tienen bienes temporales desarrollan de una manera más o menos consciente la soberbia. La soberbia porque pretenden interiormente tener un derecho a poseerlas y de algún modo poseerlas por una superioridad respecto de los otros que son pobres o que no tienen las mismas cosas. A esto hay que ponerle remedio por el deseo de la pobreza, que puede ser un voto en el sentido de un deseo manifestado a Dios con la ayuda de su gracia y eventualmente a la iglesia o a la comunidad, o puede ser simplemente el deseo en sí, movido por la gracia, que es lo que a veces se denomina espíritu de pobreza. Con todo, se puede conseguir la perfección sin estos tres votos. Abraham fue perfecto estando casado y con riquezas.
Igual modo, los obispos se hallan en estado más perfecto que cualquier otro religioso y sin embargo tienen bienes propios. Análogamente hay que decirlo de los presbíteros. Esto mismo se puede entender de los otros votos. De aquí se deducen dos cosas. La primera es que vive con perfección la pobreza voluntaria quien es capaz de renunciar con paz interior a todos sus bienes dejándolos al beneplácito del Señor. Lo mismo si se los quita que si se los conserva. Eso es indiferencia, es decir, desear la voluntad divina como se manifiesta en sus efectos, entre los cuales está la permisión, la operación y la misma ley, los mismos consejos. A veces Dios permite males y perdemos bienes. Y a veces Dios nos da bienes. Hay que ser indiferente a eso para cumplir la voluntad de Dios. Como dice San Ignacio en los ejercicios, no desear más pobreza que riqueza, ni más riqueza que pobreza. Y quiere solamente disfrutarlos por necesidad y para la mayor honra y agrado de Dios en cuanto Él puede entender, y teniendo en cuenta además su estado, condición, naturaleza y otros puntos necesarios a este respecto. Pero si supiese que daba más gusto a Dios vendiendo todas las cosas y dándolo a los pobres, estaría dispuesto a ello. Tal hombre vive con perfección la pobreza voluntaria, porque Dios no se complace tanto en vernos privados de las cosas exteriores, cuanto en la voluntad desnuda de afecto y libre de ocupaciones. Porque las riquezas traen ocupaciones y las ocupaciones hacen perder el tiempo para Dios. Entonces, la pobreza sirve como remedio no tanto a la afición directa de las cosas materiales, sino a la pérdida de tiempo, que es la solicitud o preocupación. Pues ese tiempo es escaso, tenemos poco para llegar a la vida eterna y hay que usarlo con prudencia. En esto consiste esencialmente la verdadera pobreza. Ya se refiere San Pablo cuando dice, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Esto tiene lugar cuando estamos libres de todas las cosas temporales, de manera que si nos viéramos desposeídos, permitiéndolo Dios para probarnos, estaríamos asimismo dispuestos a conformar libremente nuestra voluntad con la divina. Nada extraño, claro es, que nuestra natural condición cierta contrariedad en un momento dado, porque somos hombres. Pero no habría culpa alguna ante Dios, siempre que la voluntad deliberada no consintiera en ello. Antes bien, mantenga la paz diciendo con el santo Job, Yahvé Dios, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé. Quiere decir que la paz es algo espiritual, algo de la voluntad. Porque es evidente que la presencia o la ausencia de las cosas temporales por su naturaleza produce una reacción. El problema no es la reacción, sino el acto voluntario, que puede despertarse por esa reacción. Y ahí debe estar la paz, que a su vez puede influir, puede configurar la sensibilidad. Esta es la pobreza esencial que deben anhelar y poseer todos los llamados a la perfección. Y mediante esto podrán ofrecer siempre mejor a Dios su corazón con sosiego, sin perturbación, transparente. Esto entonces es propio de todos los cristianos, porque como dijimos, la vocación divina es una, a la santidad, a la perfección.
estos hombres, aunque poseyesen un reino, siempre serían pobres voluntarios. Y aunque a veces sientan en sus potencias sensitivas cierto gozo en la prosperidad y tristeza en lo adverso, en nada disminuye su perfección, mientras que con voluntad deliberada se abandonen libremente al divino beneplácito y no pierdan la paz en el fondo del alma. Ahora, esto que se aplica a los bienes temporales, en su medida, más profundamente, se aplica también a los bienes espirituales. Como explica San Juan de la Cruz en sus obras, es necesario también desprenderse de los bienes morales, de los bienes espirituales, en cuanto no son la perfección misma, sino que son consecuencias, disposiciones para la perfección. Por ejemplo, es necesario a veces desprenderse de un determinado tipo de comunidad, porque uno puede tener afición a una comunidad cristiana, laical, a una comunidad religiosa, a un estado de vida. Puede tener afición, pero no siempre eso corresponde a la voluntad divina, como se manifiesta en la realidad en primer lugar y después en los consejos evangélicos y finalmente en los preceptos de la ley, positivos y negativos. Entonces, es necesario considerar el conjunto de los bienes humanos para tener una actitud de desprendimiento, de pobreza. Hay gente que está muy aficionada a su nivel social, entonces, aunque sea religiosa, no se desprende de eso y no crece en la perfección, porque siempre tiene que estar con la misma gente que es de su condición. Entonces, para eso tiene que desprenderse, si no, no puede crecer. Porque el Evangelio es para todos, llama a todos, y la comunidad en la fe implica a todos. Entonces, y para eso hay que desprenderse de los modos de ser, de los modos de obrar, de las costumbres, de los hábitos exteriores. Todo eso es parte de la pobreza y del espíritu de pobreza, y es para todos, no solamente para los religiosos, es para todos esto. Esta pobreza que está recomendada en el Evangelio. Ahora, para ejercitarla mejor, se desea voluntariamente, incluso se hace un voto ante Dios de pobreza, que es un instrumento para cumplir esto que de cualquier manera es necesario. Esta pobreza es necesaria. Si uno no está desprendido de todo, no puede llegar a la perfección. En segundo lugar, se ha de notar a este propósito que quienes prometieron pobreza voluntaria junto con los otros votos, no por eso han llegado a la santidad, sino que se han obligado a tender a la perfección con todas sus fuerzas. O sea, hacer el voto de pobreza no quiere decir ser pobre, porque uno puede hacer el voto de pobreza pero no ejercitarlo después, o poner obstáculos a la gracia que está detrás del voto, que implica ese deseo. Entonces, por más que haya hecho el voto, si no lo ejercita, no le sirve. No crece en la gracia, porque el voto es una gracia inicial que trae otras como consecuencia. Entonces, si no está la primera bien ejercitada, no vienen las siguientes. Por eso, uno puede haber hecho un voto solemne de pobreza, pero no ser pobre interiormente, porque no la ejercita. Cabe distinguir 3 grados de pobreza voluntaria. En primer lugar, pobreza de la profesión, que consiste en no tener nada propio, es muy imperfecta si se reduce únicamente a la posesión de bienes materiales. Efectivamente, este voto de pobreza lo pueden hacer también los pobres, los que no tienen nada, entonces no cambia demasiado al nivel de la posesión. Es muy elemental este voto, aunque es propio de muchas órdenes religiosas, tradicionales, solemnes, etc.
este voto de pobreza, pero es elemental, es como el primer grado. No es lo más importante de la pobreza. Es muy imperfecta si se reduce únicamente a la posesión de bienes materiales, porque hay muchos en realidad que desean con más ansia lo que no poseen. Por ejemplo, superfluidad en el comer y beber, curiosidad en el vestir y cosas semejantes. Por lo cual la pobreza afectiva es lo principal del voto y de la virtud. En cambio, estos otros, dice el texto, parecen pobres a los ojos de los hombres, pero no proceden como pobres de espíritu, o sea, con libertad de corazón ante Dios. En conclusión, toma esto por norma: cualquier cosa que usen, aunque fuere por necesidad, trajes, abrigos o cosas parecidas, si lo poseen con afición desordenada, de manera que si los superiores les privaran de ello, los llevarían a mal y aún llegarían a murmurar, entonces ciertamente sirven con propiedad a los ojos de Dios y tendrán que rendir estrecha cuenta ante Él. Ya por esto se ve que es un tipo de pobreza muy elemental. Después viene otro grado, que es la pobreza de uso de los bienes temporales, es decir, la de aquellas personas que solo desean lo estrictamente necesario y se lamentan de usar lo superfluo, llamativo o cosas preciosas. Merecen alabanza porque han desprendido su corazón de todo aquello que no les es necesario, pero pueden fallar si desean con avidez lo que juzgan necesario. Porque por muy necesaria que parezca alguna cosa, y aún habiéndosenos concedido usarla, nos está absolutamente prohibido poner en ella el corazón. O sea, esta es una pobreza más espiritual. Quiere decir que tenemos que estar desprendidos del uso de las cosas, aunque no sean nuestras. Porque uno puede tener un voto solemne de pobreza respecto de las cosas materiales, pero querer estar con los ricos, entonces no tienen pobreza, porque en el fondo quieren las mismas cosas que los ricos. O, aunque no hayan hecho ningún voto, pero quiere vivir de una determinada manera que implica superfluidad, o sea, algo que sobra. ¿Y qué es lo que sobra? Y depende de las circunstancias, de los países, de la condición de cada uno. Sobre todo depende de la vocación, de la respuesta a la vocación a la santidad, a la perfección, que es el Evangelio, y de la misión, porque, como ya dijimos, nuestra vida cristiana continúa la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, enviados por el Padre. Entonces también nosotros tenemos una misión en Cristo y movidos por el Espíritu Santo. Entonces lo que sirve para la misión no es contrario a la pobreza, lo que no sirve es contrario a la pobreza. Y repito, eso no se refiere solamente a las cosas materiales, se refiere a todo, porque la pobreza afectiva, la pobreza de comunidad, la pobreza de Estado, la pobreza de colocación jurídica en la sociedad y en la iglesia es una pobreza más espiritual, y más radical y más difícil de alcanzar. El tercer grado es la pobreza de afecto, que tiene lugar cuando el fiel siervo de Dios cuida de mantener su corazón en completa desnudez, de manera que ni en las personas ni en las cosas haya nada capaz de atraerlo. Se entiende de atraerlo de manera desordenada, porque el afecto es algo que está en la naturaleza, no se puede suprimir, porque sería contrario a la misma voluntad de Dios que ha creado la naturaleza. Entonces, se trata de la atracción desordenada que produce inquietud, solicitud, etc.
Más aún, acepta con cierta repugnancia las mismas cosas necesarias. Tan solo las admite como ayuda y uso necesario al propio natural para lanzarse mejor con libre y desnudo afecto a los brazos desnudos del amor crucificado, Jesucristo. Por tanto, son realmente pobres de espíritu los que poseen las cosas temporales con esta libertad de corazón como si no las poseyeran. En cambio, quienes hicieron voto de pobreza y luego ponen su afecto en las cosas son propietarios a los ojos de Dios. Esto hay que entenderlo entonces también de una manera espiritual. No es solamente la posesión de los bienes materiales, del dinero y de otras cosas, sino de toda una serie de bienes que a veces están conectados con el dinero directamente y otras veces no. Y entre estos bienes son más difíciles de desapegarse aquellos que son mejores, o sea que son más espirituales y que en cierta manera son más divinos, porque de los mismos dones de Dios nos debemos desapegar para recibir otros superiores, hasta recibir al mismo Dios, que es lo que explica San Juan de la Cruz en sus obras. Entonces finalmente la pobreza abarca todo. Es como un instrumento para la perfección misma, pero un instrumento tal que considerado en su esencia más profunda es necesario, no es obligatorio o necesario considerado en particular respecto de tales o cuales cosas o personas o comunidades o condiciones, pero sí es necesario en absoluto respecto de Dios, porque finalmente para llegar a Dios hay que separarse de todas las otras cosas, empezando por la misma muerte, que es una separación de todo lo temporal y de todo lo que deseamos al modo humano en esta vida, porque también desaparecen los afectos como los tenemos ahora con la muerte, porque no tenemos sentidos. Entonces, como no hay sentidos, no hay afectos sensibles. Y si no nos desapegamos ahora, nos tenemos que desapegar después en el purgatorio. Justamente el purgatorio sirve para adecuar la voluntad que está debilitada por los afectos desordenados. Por eso la pobreza tiene un sentido muy espiritual, y cuando uno hace un voto de pobreza tiene que hacerlo en un sentido espiritual, no simplemente considerar la pobreza como algo material, ni despreciar la pobreza porque se refiere a lo material, porque finalmente despreciando la pobreza estaríamos despreciando algo espiritual. Despreciando la pobreza material estaríamos despreciando algo espiritual, porque esa pobreza material es el instrumento de algo espiritual, que es un desapego o desnudez, como dice aquí Enrique Herb. Después, por supuesto, en referencia a la castidad, hay que mortificar la sensualidad. Para eso sirve el voto de castidad. Pero lo mismo que en la pobreza, no se trata simplemente de no tener algo. Se trata de un desprendimiento mucho más espiritual que finalmente abarca todo. Como decían los padres de la Iglesia, como dice Dionisio, Areopagita, para alcanzar a Dios hay que tener una mente pura, no solamente pura de las cosas o de la sensualidad, sino pura espiritualmente, que quiere decir despegada de toda afición al modo de la sensualidad, a la misma operación intelectual.
que es natural. O sea, estamos hechos para entender, pero no estamos hechos para entender cualquier cosa, sino finalmente para entender a Dios. Entonces, todo lo demás sirve para entender a Dios. Cuando lleguemos a entender a Dios, que solamente con la beatitud sobrenatural. Entonces hay una manera de ejercitar la inteligencia que es casta y otra que no es. De hecho, la filosofía moderna tiene una manera no casta de ejercitar la inteligencia y en general termina también en la lujuria o facilitando la lujuria. Hoy leíamos la carta a los romanos de San Pablo y el principio de la carta a los romanos conecta la lujuria con el mal pensamiento, o sea, con el uso indebido de la inteligencia, porque la verdad está oprimida por la impiedad. Dice el texto: por cuanto habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus pensamientos y se entenebreció su insensato corazón. Alardeando de sabios, se embrutecieron y trocaron la gloria del Dios inmortal por un simulacro de imagen de hombre corruptible y de volátiles y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó en manos de las concupiscencias de sus corazones, dejándolos ir tras la torpeza hasta afrentar entre sí sus propios cuerpos. A ellos que trocaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y rindieron culto a la criatura antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, hay una conexión entre la pureza, la castidad y el ejercicio recto de la vida intelectual. La pureza de la fe, de la cual hablábamos, que es el fundamento del Evangelio, no se puede lograr sin un buen pensamiento, es imposible. Porque los malos pensamientos son contrarios a la fe. Los malos pensamientos en el sentido de los errores buscados por acción o por omisión. Porque no hay desprendimiento. O sea, buscar la verdad significa desprendimiento. Desprendimiento incluso de las propias opiniones. Uno puede opinar algo, pero no corresponder a la verdad y no de querer desprenderse de esa opinión. Aun cuando tiene indicios de que la verdad es otra. Entonces, para lograr la contemplación de Dios finalmente, que es el fin, es necesario un desprendimiento que es una especie de castidad. Y la castidad, en el sentido básico del término, que es renunciar al matrimonio, por ejemplo, implica algo más profundo, que es desprenderse de toda afición desordenada, relativamente desordenada, aunque sea desordenada para un determinado sujeto y para otro no, en el ejercicio incluso de la misma vida intelectual. De la vida intelectual y, por supuesto, de la vida afectiva. Entonces, la tercera mortificación versa sobre las inclinaciones de la propia sensualidad. Por sensualidad se entiende lo que se dice a continuación. En primer lugar, el placer de los sentidos, que se acrecienta con el deseo de manjares y bebidas finas, vestidos y lechos de lujo, etc. Bien entendido que no se prohíbe usar de todo esto cuando se hace por exigencias de estado, condicionamiento social o porque así lo requiere la naturaleza o una enfermedad.
Lo único reprochable está en usar de ello por mera complacencia de los sentidos, conforme nos amonesta San Pablo. No os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. El placer puede también consistir en pensamientos lascivos, afectos, palabras, obras, gestos y múltiples conversaciones con otras personas motivadas por el amor sensual. De todo esto tratan ampliamente los autores espirituales, por ejemplo, San Francisco de Sales en la Introducción a la Vida Devota, y corresponde al inicio de la vida espiritual, aunque muchas personas siguen adelante sin purificar esto. Entonces, por más que pasen los años y hagan muchos ejercicios devotos y vayan a misa, adoración, etcétera, no crecen porque tienen esta afición. Sería más útil reformar esta afición que multiplicar los actos, incluso de recepción de los sacramentos, porque los sacramentos tienen un obstáculo para producir su efecto. Entonces, primero hay que quitar el obstáculo. Viene luego la sensualidad del apetito que busca gloria y honra humanas, ostentación, alabanza, favores y amistades. Bueno, esto es muy común entre los cristianos, o sea, ejercitar una especie de relación social que no es de caridad, sino de sensualidad, aunque no sea lujuria, es búsqueda de placeres, aunque sea la fama, la gloria, alabanzas, una imagen. Asimismo, el deseo de disfrutar de todas las cosas que entran por los sentidos, mirando cosas bellas, oyendo novedades y otras cosas semejantes. Está bien, esto corresponde a la naturaleza, que busquemos cosas bellas, pero puede convertirse en un vicio cuando se hace inconvenientemente, es decir, cuando no conduce a la contemplación de la verdad y a la verdadera vida espiritual. San Juan de la Cruz incluso se queja de los que buscan demasiada belleza en los templos, por ejemplo. Hoy se habla mucho, ¿no?, de la belleza, también en referencia al culto, etcétera, pero no se entiende bien si se busca por esa belleza, la belleza divina, verdadera, o se convierte en una especie de fin en sí mismo. Esa belleza sensible del culto y de la vida. Lo mismo el arte sacro, etcétera, es muy importante, pero es siempre un instrumento. Es un instrumento, no es el fin. El fin es la contemplación de Dios, de lo cual todo eso es una lejanísima participación, ni siquiera natural, porque es a través de la creación humana, que puede ser deficiente. Por eso incluso puede haber música sacra que aleje de Dios, porque es deficiente. Pues tiene temas religiosos, pero o la letra o la música o ambos no corresponden a la verdadera búsqueda de Dios, por lo menos en una etapa o un determinado modo de ser de una persona o una comunidad. Lo tercero puede ser una sensual curiosidad y arreglo exquisito de la casa, habitaciones, muebles, trajes, vestidos de gala. O sea, hay gente que quiere todo fino. Del mismo modo, otras muchas cosas que pueden sobrevenir o poseerse con afición sensitiva, haciendo descansar en ello el corazón. Hay que evitar estos y otra clase de gustos sensibles como la jarana, cotilleo, comodidades y regalos, buscados únicamente por el gozo sensitivo, como estar siempre de fiesta, podríamos decir. Porque esto impide progresar en la virtud e incluso motiva el retroceso. Se van tornando más difíciles las prácticas de piedad y toda devoción resulta insípida.
Según dice el apóstol, el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Si uno se acostumbra a las comodidades, después la oración se hace difícil, la contemplación se hace difícil, el desprendimiento que es necesario para todo apostolado se hace también difícil. Porque uno busca otra cosa. Entonces lo hace si logra lo que le place, y si no lo logra, no lo hace. Según dice el apóstol, se van tornando más difíciles las prácticas de piedad y toda devoción resulta insípida. Esto es la sedia, que es la tristeza de las cosas espirituales. Según dice el apóstol, el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, en la primera carta a los Corintios. Tales personas parecen tener a veces devoción y amor a Dios, sin embargo, esto es ficción y engaño, o un gusto meramente natural de devoción y amor, como podemos observar que hay hombres alegres y amables por temperamento, los cuales con cualquier cosa fácilmente se encienden en amor y deseo. Y aunque la bondad del Espíritu Santo alguna vez les regale con gracias de devoción, lágrimas, amor sensible o algo parecido, no aciertan a usarlas provechosamente para su santificación, y lo que es peor, les perjudican. Es decir, que las mismas gracias deseadas o tenidas desordenadamente pueden perjudicar. Evidentemente no se trata de la esencia de la gracia santificante, que siempre es la vida de Dios, sino de muchas otras gracias que se ordenan a ella, como los carismas o gracias actuales que sirven a la gracia santificante. Entonces, esas gracias incluso pueden alejar de Dios al sujeto que las posee si no se desprende de ellas mismas. Por eso es necesaria una castidad espiritual. Ahora, esa tristeza de la cual hablaba antes, en este mundo está muy difundida en su primera versión, que es simplemente por la lujuria material. O sea, la sociedad actual, que es lujuriosa, cae en la asidia y viceversa, la asidia, porque la gente no quiere tener fe y no quiere orar y no quiere buscar a Dios, se cae en la lujuria, que es lo que decía San Pablo al principio de su carta a los romanos. Pero nosotros tenemos que entenderlo de una manera más espiritual si queremos evolucionar, crecer espiritualmente. Entonces debemos dejar de tener un afecto sensual a todas las cosas, incluso a las buenas. Porque el mismo matrimonio es bueno, pero la castidad implica renunciar al matrimonio, por ejemplo. Entonces es necesario un desprendimiento creciente. En esto coincide fundamentalmente con la pobreza. La pobreza y la castidad son aspectos externos de algo más espiritual. Adviértase aquí la gran diferencia que existe entre cometer pecados veniales por afición desordenada y caer por flaqueza u ocasión. Ciertamente que por debilidad de nuestra naturaleza es imposible evitar todos los pecados veniales. Así pues, faltan solamente por ocasión o fragilidad natural aquellos que, estando libres y a solas mismos, consigo mismos, antes o después de la caída, no desean nada que sea pecado. Y ni siquiera la mera satisfacción de los sentidos. Por ejemplo, conversaciones o compañías de pasatiempo, comer y beber bien, complacerse en sí mismos o en otros, vanagloria y cosas semejantes. En cambio, llegada la ocasión, por su debilidad natural, al instante caen en pecados veniales. Pero tan pronto como vuelven sobre sí mismos, se duelen de esto y sienten perfecta aversión y disgusto de todo aquello que les pudo alejar de Dios. Este pecado venial es de poca importancia y Dios le perdona tan pronto como el pecador se siente compungido.
Entonces, finalmente, es necesario morir a la sensualidad. Pone otros ejemplos antes. Morir a la sensualidad sintiendo una perfecta aversión a todo aquello a que se adhirieron los sentidos con desordenado afecto. Y esto tiene variaciones subjetivas, es decir, según la historia de cada persona que tuvo más o menos afición a el conocimiento de los sentidos. Es la única manera de salvar el cúmulo de virtudes, penitencia, misericordia y obras buenas. Del mismo modo que Caifás profetizó de Cristo diciendo: es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. O si conociésemos la muchedumbre de los que obran grandes cosas inútilmente y casi sin provecho, quedaríamos realmente muy sorprendidos, porque con frecuencia a los ojos de Dios es podredumbre lo que parece maravilloso al juicio de los hombres. Es decir, es necesario un desprendimiento todavía mucho más espiritual, porque es muy común admirar y por tanto desear a los que tienen una especie de éxito no solo temporal sino también espiritual. Por ejemplo, uno que llega a ser sacerdote, obispo o papa y parece que la perfección es eso, y en realidad no es. O uno que llega a ser religioso o religiosa, u otro que tiene éxito en el apostolado, que funda una comunidad, un movimiento, y muchas veces detrás de eso no hay verdadera virtud. Bueno, en nuestra época tenemos varios ejemplos de todo eso. Entonces, no hay que aficionarse a eso. Es una actitud muy inmadura. Muy inmadura. Y por tanto, no hay que tener tristeza de no tener todo eso. Más bien, los santos y los autores espirituales dicen que hay que tener una cierta alegría porque uno se libra de muchos males en los cuales puede incurrir. Sobre todo en épocas poco espirituales como esta, en las cuales cualquier cosa está contaminada, porque como el fundamento de la vida espiritual es muy débil, porque no se conoce qué es la vida espiritual, no se conoce el Evangelio, no se conoce la tradición, entonces es muy fácil incurrir en estos problemas, que se remedian con el desprendimiento, para lo cual es un instrumento el voto de pobreza y también el voto de castidad. Pero lo esencial no es el voto, sino la castidad misma, que es una castidad, por supuesto, respecto del precepto, pero eso no es perfección evangélica, es simplemente ley natural. Comienza a ser perfección evangélica cumplir eso por amor, pero se cumple eso por amor cuando se siguen los consejos. O sea, el consejo de la castidad de algún modo lo tienen que seguir todos los cristianos, no solamente los que hacen voto de castidad. Y esto para alcanzar la salvación. Entonces, es necesario tener una castidad en cierta manera universal, y muy especialmente es necesario tener esa castidad en el pensamiento. Por eso no solo hay que evitar los malos pensamientos de lujuria, sino los malos pensamientos de cualquier género. El divague mental, es muy peligroso el divague mental. Santo Tomás lo llama divagatio mentis. El divague mental es ondular con la imaginación y con los otros sentidos y arrastrar con eso la razón, que comienza a ser impedida en su acto, a funcionar bien y caer en el error. O sea, funcionar mal, ser impedida de funcionar bien y caer en el error. Entonces, la castidad es muy importante.
Por eso el autor expresa cómo es necesario mortificar los pensamientos, los vanos y peligrosos pensamientos. Distingamos tres clases de pensamientos. Primeramente, los superficiales al hombre, aunque incidan con frecuencia en la sensualidad, son como las olas del mar o el vuelo de las aves. Estas imaginaciones no son de suyo malas ni constituyen pecado, con todo vienen a ser impedimento para el progreso de la vida interior. Revelan un corazón vacío y entibian la devoción. Cuando el corazón está lleno de amor divino, no hay cabida para la frivolidad y tibieza, como rebota un clavo si se intenta meterlo donde hay otro. En cambio, si hay divagación mental, el amor de Dios no está bien establecido, tiene un impedimento muy radical para ser establecido. Es muy peligrosa la divagación mental. Hay que usar siempre la razón y los sentidos en cuanto sirven a la razón y obedecen a la razón. Y está iluminada por la fe y dirigida a la contemplación de Dios. Los pensamientos nocivos tienen lugar, por ejemplo, cuando alguien se detiene morbosamente en recuerdos o imágenes, aunque no lleguen a pecado grave. Estos recuerdos pueden ser de pecados anteriores o pueden ser de ofensas de los demás. Por ejemplo, hay gente que pierde la paz y la vida espiritual porque está siempre pensando en lo que pasó antes y en las ofensas que recibió, en los daños que tuvo de tales personas, de los padres o de otros. En ese sentido, la psicología moderna es un impedimento porque fija la mente en todas esas ocasiones pasadas y impide el olvido, que es necesario para modificar la actitud mental. Estos pensamientos traen gran daño al corazón, porque obstaculizan seriamente la acción de la gracia divina o las mociones internas, contristan al Espíritu Santo, manchan la morada de Dios y causan hastío en las prácticas religiosas. Si por el contrario tales pensamientos e imaginaciones tuviesen lugar a disgusto nuestro, resistiéndolas con prontitud y aceptando esta molestia como un martirio espiritual, nos proporcionarían entonces notable mérito, a no ser que nosotros, por deseos inmortificados de la sensualidad, hayamos dado ocasión a esos pensamientos e imaginaciones, como queda dicho. Entonces, no hay ninguna circunstancia externa, presente o pasada, que pueda impedir la vida espiritual, porque aunque se presenten pensamientos desordenados, si no hay voluntad, no dañan, sino que ayudan. En cambio, si hay voluntad, dañan. Y dañan mucho, como dijo antes, si son voluntarios. Las dos clases de pensamiento mencionados se originan generalmente de nuestra incuria y mortificación, porque no somos diligentes para enderezar con energía el corazón hacia los buenos pensamientos, sino que le dejamos por costumbre divagar en cosas superfluas y pensamientos inútiles y nocivos, perdiendo el tiempo tontamente. Esto incluye cuestiones que pueden ser serias para algunos y para otros no. Podemos perder tiempo estudiando cosas que otros tienen que estudiar por oficio, pero que a nosotros no nos corresponden. O las hacemos por una cierta afición y las buscamos imprudentemente.
Entonces impiden el desarrollo de la vida espiritual. Perder el tiempo tontamente es algo muy común. Es uno de los graves males de la condición de la vida actual, que está llena de ocupaciones que hacen perder el tiempo. Si alguien está preocupado porque no tiene tiempo, muchas veces es porque pierde el tiempo. En especial, mientras nos sentimos privados de la gracia y devoción sensible, experimentamos desgana para todo ejercicio espiritual. Y entonces requerimos cierto consuelo fuera de nosotros, distrayéndonos, hablando, riendo u otros pasatiempos. Cuando queremos luego recogernos en soledad, el corazón está saturado de distracciones. Ocupado con tales pensamientos, es imposible progresar en la virtud. Y esto se refiere muy especialmente a la vida de relación social. La vida de relación social tiene que transformarse al tiempo que se transforma la vida espiritual. No se puede crecer en la vida espiritual y dejar la relación social como estaba antes. Es imposible, porque la relación social es parte de la vida espiritual. Porque finalmente está ordenada la caridad. Entonces, si crecemos en la caridad, se transforma la relación social. Y si no se transforma, no crecemos en la caridad. Porque la caridad la incluye. Entonces, no puede haber perfección de caridad con imperfección de relación entre las personas. Entre las personas y en una comunidad. No puede haber. Porque es parte de la perfección. La caridad, como dice San Pablo, es el vínculo de la perfección. Pero el vínculo porque nos conecta con Dios, por supuesto, primero, pero también con los otros, porque es la misma caridad, como explica Santo Tomás, es la misma caridad. No es otra caridad la que nos conecta con el prójimo, es la misma que nos conecta con Dios. Entonces, no podemos pretender tener pureza de corazón, como se decía antes, o pobreza de espíritu, y no transformar la relación con los otros, porque finalmente caeremos en una simulación que nos hará perder la pureza de pensamiento y la pureza espiritual, la pobreza espiritual y la verdadera relación con Dios. Dicho de otra manera, si queremos buscar la verdad con pureza, es decir, tener la fe custodiada, como decíamos al principio, esta fe custodiada implica necesariamente una transformación de la relación con los otros, porque de otra manera caemos en la simulación. O sea, que querer tener el modo de trato con los demás igual que si no tuviéramos fe o no la tuviéramos más profunda o no hubiésemos crecido en la fe. Las dos cosas al mismo tiempo no pueden estar. Entonces tenemos que crecer tanto en lo uno como en lo otro. Y eso significa transformación, significa pureza, significa pobreza, significa desprendimiento. Que no es el puro vacío budista, sino que es la búsqueda de la verdadera caridad, de la perfección de la caridad, que es la unión con las personas divinas y la unión con las personas humanas en Dios, en las personas divinas. La tercera
Cuando queremos luego recogernos en soledad, el corazón está saturado de distracciones. Ocupado con tales pensamientos, es imposible progresar en la virtud. La soledad, el silencio y la estrecha guarda de nuestro corazón son el principio y fundamento del progreso espiritual. O sea, la soledad hay que buscarla, pero no es una soledad absoluta, es una soledad relativa. O sea, relativa a lo que distrae, relativa a lo que es inútil, a lo que es superfluo. Cristo nos llevó una vida solitaria, Santo Tomás lo explica en la Suma, porque vino para salvar a los hombres y la vida solitaria no servía para salvar a los hombres, porque tenía que acercarse a ellos como amigos. Análogamente sucede con el cristiano. O sea, tiene soledad en la medida en que necesita desprenderse y tiene amistad y relación, que es de caridad, en la medida en que cumple su misión. Y no solo cumple su misión, sino que alcanza el fin, porque alcanzamos el fin en la comunidad de la Trinidad y de las personas que participan de su vida. La tercera clase de pensamientos son de suyo buenos, pero hacen perder la paz del alma. Unos provienen del justo cuidado de los bienes temporales, otros por devaneos escrupulosos y pusilánimes. Pueden ser también sobre bienes espirituales, como ocurre a los que investigan curiosamente los misterios de Dios y de la vida eterna. Es decir, puede haber un desorden en la búsqueda de los bienes temporales, pero también en la búsqueda de la ciencia, por ejemplo. Confundiendo la contemplación de Dios con la ciencia desarrollada inoportunamente o desordenadamente, lo cual se refiere al modo en que se ejercita, se busca, se aplica, etcétera, se piensa, pero no al conocimiento del mismo Dios, que es siempre bueno. A los hombres de sutil ingenio y activos por naturaleza les resulta más difícil librarse de todo pensamiento. Sin embargo, es necesario deshacerse de cuanto pueda turbar la paz del corazón. Esta paz favorece en gran manera la comunicación amorosa con Dios. Dios es uno, nada mejor que la simplicidad de corazón para encontrarle. Y porque es amor eterno, el mejor modo de conquistarle es el deseo y el amor. Esto quiere decir que no hay que complicarse la vida, sino simplificarla. Y el modo de simplificar la vida no es principalmente exterior, sino principalmente interior. Simplificarla exteriormente es imposible, porque por naturaleza las cosas materiales son complejas y la vida humana tiene un aspecto material, porque tenemos cuerpo y estamos relacionados con otros que tienen cuerpo y con las cosas materiales. Entonces, y además está el pecado, que complica más todo, porque es división, viene del demonio que divide. Entonces, simplificar toda la realidad de manera que estemos cómodos en la vida espiritual es imposible, no lo vamos a lograr nunca. Es una ilusión, es una tentación, porque es falso. No puede existir, por naturaleza no puede existir. Que se simplifique toda nuestra vida y seamos beatos contemplando a Dios en este mundo. No puede existir eso. Lo que puede existir es la transformación interior, eso es la simplificación. Pues la simplificación es principalmente espiritual y el espíritu es lo que somos principalmente. Como dice San Agustín, entra dentro de ti mismo. En el hombre interior habita la verdad, que es Cristo. En el libro de la verdadera religión dice eso. En el hombre interior. Y la paz es la paz interior, es la paz de Cristo. Pero Cristo no está presente con su figura mortal como antes de la resurrección, ni como Cristo resucitado, que va a venir al fin de los tiempos. Cristo está presente espiritualmente.
está presente en la Eucaristía, a la cual accedemos por la fe. Entonces, sin esa transformación y simplificación interior, toda la otra no tiene fundamento. Entonces, no hay que empezar al revés. O sea, sin organizar la vida por afuera para que después tengamos paz interior. Hay que hacer lo contrario, o sea, buscar la paz interior por medio de la verdadera vida evangélica para después transformar lo que haya que transformar externamente, que no se puede saber a priori qué es. No se puede saber porque las cosas cambian, las circunstancias son diferentes. Hay que buscar la transformación, el progreso interior, que es unificación, que es simplificación. Dios es uno, nada mejor que la simplicidad de corazón para encontrarle, y porque es amor eterno, el mejor modo de conquistarle es el deseo y el amor. O sea, la caridad misma. Esto no quiere decir que te prives de toda representación. Te propongo la imagen de Jesucristo, reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios. Tendrás siempre ante tus ojos la imagen de Cristo crucificado con deseos de imitarle, y grabarás en tu alma su disposición de humildad profunda, menosprecio, paciencia, suavidad y las demás virtudes insondables que sobrepasan la capacidad humana. Este autor influye también en la mística española, en Santa Teresa, que tiene muy claro esto, que no se puede llegar a la perfección sin Cristo. Pero no hay que identificar la representación de Cristo con el conocimiento de Cristo como persona divina, porque finalmente la representación de Cristo, que deriva de su imagen humana y temporal, es un camino para llegar a encontrar su persona divina, que es la que nos salva y es el fin de todo, porque es la vida. Entonces, Cristo es camino, pero también verdad y vida. Es el fin. Tener presente a Cristo quiere decir tener presente su humanidad, pero no solamente su figura, Cristo crucificado, sino su enseñanza y su vida, y finalmente su persona, que trasciende todos estos aspectos exteriores, aunque pertenezcan a Él, según su humanidad. Y por otra parte, la humanidad de Cristo no es simplemente su cuerpo, la humanidad de Cristo es su alma principalmente, que es espiritual. Es su inteligencia, es su voluntad, es su amor, es su caridad, su contemplación, su visión beatífica. Entonces, tener presente a Cristo no necesariamente significa centrarse en la figura material de Cristo. Tener presente a Cristo es contemplar su alma y sobre todo contemplar su divinidad, que es siempre la divinidad del Verbo encarnado, la divinidad de aquel que se encarnó. No estaríamos verdaderamente en contacto con Cristo si no consideráramos la humanidad, pero tampoco estaríamos en contacto con Cristo si consideráramos solamente su humanidad, o peor todavía si consideráramos solamente su corporeidad, o como se dice ahora, su historicidad. Entonces, necesitamos de verdad entrar en contacto con la persona divina de Cristo, que es justamente el que nos dijo: si tu ojo fuere simple, todo tu cuerpo estará iluminado. Entonces, miramos verdaderamente a Cristo con los ojos de la fe cuando se simplifica nuestra mirada y no cuando se complica. Entonces, cuando se simplifica nuestra mirada, como consecuencia
Si somos fieles a la gracia de esa simplificación, se simplificará también nuestra vida exteriormente, lo que sea necesario, que no sabemos qué es. Ni lo podemos imaginar, ni lo podemos prever, porque solamente Dios conoce el futuro. Y nosotros en la fe nos confiamos en la acción providente de Dios, que conduce todo para el bien de los que aman a Dios. Entonces no hay nada que nos pueda preocupar finalmente. Ni cómo va el mundo, ni cómo va la iglesia, ni la decadencia, ni los conflictos, ni personales, ni familiares, ni sociales, ni políticos, ni las guerras, nada, ni las enfermedades, la pandemia, nada puede obstaculizar lo que Dios quiere y lo que Dios quiere para nosotros. Entonces ahí encontraremos la paz, no buscando una armonía exterior esteticista, como tener una bella vida, ¿no? Los románticos hablaban del alma bella. El alma bella, el alma sensible, que le gusta la belleza, que todo está en su orden, en su lugar, todo acomodadito. Todo eso no puede existir en este mundo. Entonces tenemos que buscar la paz verdadera, que es la paz de Cristo, la paz interior, y de ahí empezar a transformar lo demás, no con nuestras propias fuerzas, que son pocas. Con la naturaleza no se puede salvar el mundo, ni siquiera el que tenemos alrededor, sino con la fuerza de la gracia, con la vida divina y finalmente con la caridad, que es como la manifestación más potente de la gracia en el mundo para transformar la realidad.